Bueno, buenas noches familia del centro, bienvenidos, espero que se encuentren bien, un gusto poder saludarlos. Acordate de dejarnos tu pedido de oración en los comentarios para que podamos estar orando como iglesia. Nuestra iglesia siempre está activa, tenemos reuniones de oración los lunes, hay reuniones para hombres, la fundación los días viernes está trabajando, repartiendo donaciones y viandas y siempre hay algo por hacer. También estamos conectados por WhatsApp, por Facebook, tenemos mensajes devocionales que nos envía el equipo pastoral que están muy buenos para que vos tengas una palabra todos los días. Nuestra iglesia está conectada con Dios y está conectada con vos. En este mes de diciembre, ya para terminar el año, cerrando esta etapa, estamos hablando de las promesas de Dios, la serie Promesas. Cristina nos estuvo contando que Dios no miente, que cumple sus palabras y que Él es fiel, que hay muchas promesas a lo largo de toda la Biblia, que las promesas son una expresión de amor de Dios y que por medio de ellas que se cumple el plan que Dios ha trazado para nuestras vidas. Hay promesas absolutas, hay promesas condicionales, generales, particulares, hay promesas para esta vida y promesas para la vida venidera. Las incondicionales nunca cambian y no hay nada que podamos hacer para que se cumplan. Sin embargo, el cumplimiento de las promesas condicionales depende de nuestra fe en Cristo. Lo cierto es que Dios siempre cumple sus promesas. En 1 de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La mayor y la primer promesa de Dios para nuestras vidas es la salvación. Quiero contarte en esta noche un poco lo que fue mi vida, un momento de mi vida, a los 23 años. Me quedé sin amigos. Me quedé en soledad y tenía un sentimiento de soledad que me ahogaba, sentía un vacío, lo que en psicología o algunos llaman un vacío emocional. La soledad te va sacando cosas por dentro de tu corazón, a lo contrario de lo que hace el odio, que te va llenando de rencor, de esas ganas de romper todo. La soledad te vacía, te saca las ganas. Y en ese momento hasta me había sacado las ganas de vivir la vida. Traté de buscar en diferentes religiones, por lugares, filosofías, y no encontré nada que me diera una respuesta. Un día un vecino me invita a una reunión de jóvenes como las que hacen acá en el centro, pero había jóvenes haciendo deporte, jugando al fútbol, otros al vóley, otros charlando, hablando, compartiendo cosas. Bueno, yo fui a esa reunión, me acuerdo que jugué un partido y tuve la suerte ese día de caer sobre un costado de la cancha y abrirme la pera. Tengo la cicatriz de ese día que la llevo hasta el día de hoy. Salí de ese lugar con un pañuelo, ensangrentado un poco, no mucho, pero un poco, y me fui a mi casa. Pensaron que no iba a volver, pero a las 2 o 3 semanas volví. Fui hasta ahí y ese día el pastor compartió una palabra con nosotros y habló de un pasaje que me quedó grabado en mi memoria y en mi corazón. Habló del pasaje de Juan, en un pasaje donde Jesús venía caminando sobre las aguas y los discípulos los estaban esperando en el arca. En ese momento los llama Pedro. Pedro baja del arca, camina sobre el agua, pero en un momento se distrae y se hunde. Levanta su mano y le dice, Señor, sálvame. Jesús lo toma de su mano y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y lo saca. Ese pasaje en ese momento, al terminar esa palabra, él pregunta si alguien quiere levantar su mano y aceptar a Jesús en su corazón. Yo estaba ahí
y la verdad que no pude hacerlo. Había una lucha interna que no me dejaba levantar la mano. Sentí un ardor en mi cara en ese momento. Pensé que me había puesto colorado y no pude hacerlo. Pero algo quedó en mí. Eso quedaba dando vueltas en mí. Terminó la reunión, lo llamé, le digo, ¿podemos hablar un minuto? Él me dice, sí, vení, sentate acá, hablemos. Y le digo, mirá, lo que vos acabás de compartir, ese pasaje tocó mi corazón, siento que Jesús puede dar mi mano, tomar de mi mano, quiero cambiar mi vida y creo que es posible. Él me dice, bueno, vamos a hacer una oración. Hicimos una oración en ese momento y sentí una paz que me bajaba y tomaba toda mi vida. La Biblia habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Creo que fue lo que sentí en ese momento. Y aquel sentimiento de soledad se me fue instantáneamente. Hoy puedo estar en cualquier lugar, rodeado de gente, o todo lo contrario, en un desierto, que no tengo más ese sentimiento de soledad que tenía, que me vaciaba y que me agobiaba. En ese momento creí. En ese momento empecé a creer en Dios y empecé a creerle a Dios. Empecé a creer sus promesas. Y es de eso lo que te quiero hablar en esta noche, de las promesas. La palabra que preparé para hoy se llama vivir bajo las promesas de Dios. Y vamos a ver algunos puntos o condiciones para vivir bajo la promesa de Dios. El primer punto del que te quiero hablar es creer. En Jeremías 29, del 10 al 13, dice así. Así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y lo haré volver a este lugar. Versículo 11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón. El profeta Jeremías profetiza que el pueblo de Israel va a ser llevado cautivo 70 años y que van a recuperar su libertad. Es una promesa de Dios para su pueblo. Y agrega que tiene planes de bienestar, planes de futuro y esperanza. Esto mismo nos dice Dios a nosotros. Dios te pensó. Dios tiene planes para vos y para mí. Él tiene esperanza y Él cree en nosotros. Ahora la pregunta que me hago es, ¿creemos nosotros en los planes de Dios? Es necesario creer. Debemos confiar, tener fe. En Hebreos 11 hay una lista de hombres y mujeres que vivieron la fe y que creyeron. Creer es la chispa que enciende el fuego de la fe. Noé, por ejemplo, dice la Biblia en Génesis 6, que era un hombre justo, que era honrado y que vivía conforme a la voluntad de Dios. Noé recibió instrucciones precisas para construir un arca, porque un diluvio se aproximaba. Ahora había un problema. Nunca había llovido hasta ese momento. Noé debía creerle a Dios. Ahora, estaba frente a una situación que para la razón, para la mente, para los pensamientos, era imposible, porque nunca había pasado una cosa así hasta ahora. ¿Qué hacía Noé? Creerle a Dios, qué es lo que había que pasar, y a su vez Noé debía convencer a su familia, a su esposa, a sus hijos, debía decirles que también ellos creyeran en Dios. Pero Noé tomó la decisión de creer y se movió en fe. Y después de un periodo que pasó, el diluvio llegó. Lo que Dios dijo se cumplió. Para los que creen en las promesas de Dios, no hay imposibles. Mirá el ejemplo de Abraham, el padre de la fe, el patriarca de Israel. Recibe la promesa que va a ser padre. Pero pasan los años, para él y para su esposa Sara,
y envejecen hasta el punto que biológicamente ya no podían tener hijos. Otra vez, para la razón era imposible. ¿Pero qué ocurrió? Un tiempo después, a los 9 meses, nació Isaac, el hijo de la promesa. Así que te invito a creer, porque para los que creen en Dios no hay imposibles. Siempre habrá un antes, un después en tu vida cuando decidís creerle a Dios. Eso fue lo que me pasó a mí y eso es lo que te conté en esta noche. No estás solo siempre frente a tus circunstancias. Siempre sabes que puedes tomar la mano de Dios así como lo hice yo en aquel día y empezar a creer que las promesas de Dios pueden ser posibles. Ahora, el primer punto es creer. El segundo es que hay que pasar por un proceso, por un desarrollo. Para llegar a la conquista de la promesa, tenemos que pasar por ese proceso. Un diamante es un pedazo de carbón. Ahora, un diamante natural tarda en formarse entre 1.000 y 3.000 millones de años a alta presión y altas temperaturas a 140 kilómetros de profundidad. Ese es el proceso por el que tiene que pasar ese pedazo de carbón para convertirse en un diamante. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto de la mano de Moisés, cuando cruzan ese mar rojo, empieza un proceso que los va a llevar a caminar por un desierto. Hay algunos que dicen que podrían haber tardado 11 días en llegar desde Egipto hasta la tierra prometida de Canaán. Porque en Deuteronomio se dice que pueden haber tardado unas 11 jornadas. Pero lo cierto es que el pueblo de Israel tardó 40 años. Tengo una visión distinta a los que piensan que podrían haber llegado en 11 días, sino que tardaron 40 años porque ese fue el tiempo de proceso que Dios utilizó para que ellos llegaran. Ese fue el tiempo que tardó el pueblo de Israel en desarrollarse antes de conquistar las promesas. Si no hubiesen sido 40 años, no hubiesen visto a Dios darle el maná, o el agua que brotaba de la roca, o recibir los mandamientos en una tabla escrita de parte de Dios con su mano. No habrían pecado tampoco, no habrían hecho un becerro de oro, no habrían roto las tablas. Dios no les habría vuelto a dar lo mismo, no habrían construido un tabernáculo, no habrían organizado su sociedad con los jueces, por ejemplo. Ellos tuvieron que pasar por ese proceso y ese proceso los llevó a la conquista. Ahora, a la puerta de la conquista estaban 12 espías, 12 personas enviadas a la tierra que iban a conquistar, pero volvieron y solo 2 creyeron en esa promesa. Te invito a que nosotros seamos parte de eso, que nosotros seamos como esos 2 que creyeron, como Josué y Caleb, que creyeron la promesa de Dios, que pasaron por ese proceso para llegar al punto de la conquista. Todo éxito, todo logro que Dios te ha prometido necesita de tu trabajo, de tu esfuerzo. Que las excusas ni los miedos nos ganen, que nos alejen de lo que Dios nos ha concedido. Derribar toda mentalidad conformista, negativa, y a levantarnos y a trabajar por los sueños y por venir de lo que Dios nos prometió. Somos hijos de Dios y Él va delante nuestro. Tal vez en el camino tengamos obstáculos que superar, problemas que pasar, enemigos que vencer, pero aunque cometamos errores, siempre es necesario fortalecernos en Dios y avanzar hacia lo que Dios nos ha prometido. Perseverar es una clave en los principios para conquistar y alcanzar las promesas de Dios.
Para terminar, quiero leerte dos pasajes. El primero es 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el segundo es 1 Tesalonicenses 5:24. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. Es la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué lo hará Dios? Porque es fiel. Porque es fiel a su propia promesa para salvarnos a nosotros. Porque es fiel a su Hijo, cuya recompensa es que su pueblo será presentado de Él delante y sin mancha. Porque Él es fiel a la obra que ha comenzado para hacer en nosotros. Si hoy estoy parado acá hablándote, es porque Dios cumplió esa primera promesa en mi vida y sigue cumpliendo hasta el día de hoy. No es mérito propio, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad y puedo dar testimonio y contarte que en mi vida fue así y es así. Acordate, 3 pasos: creer, pasar por el proceso de Dios y conquistar la promesa que Dios te dio en tu vida y en la mía. Oramos. Gracias, Jesús, en esta noche por compartir tu palabra con nosotros, Señor, por las promesas que vos nos has dado a cada uno de nosotros. Te pido que nos guíes en ese camino, Señor, que nos fortalezcas en aquel momento, Señor, que tengamos que pasar para pasar por ese proceso y que podamos llegar, Señor, a conquistar lo que vos tenés para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús ponemos todo en tus manos y te damos gracias por cada bendición y por cada promesa recibida. Gracias por escucharme, Dios te bendiga y nos vemos en la reunión. Me olvidé un poco de sonreír, ¿no?